Imagínate esto, es 1982. La industria de los videojuegos es el sector de entretenimiento de más rápido crecimiento en el mundo. Genera más de 3.200 millones de dólares en Estados Unidos. Es más grande que la taquilla de Hollywood y la industria musical juntas. Hacer videojuegos es literalmente imprimir dinero. Pero adelante el reloj tan solo 3 años. Es 1985. Esa misma industria vale apenas 100 millones de dólares. Una caída brutal del 97%. Las tiendas se niegan a vender consolas, los juguetes electrónicos son vistos como una moda muerta, y millones de cartuchos yacen enterrados bajo una capa de concreto en el desierto de Nuevo México. ¿Cómo es que el imperio más grande del entretenimiento colapsó en un abrir y cerrar de ojos? La respuesta corta: arrogancia, avaricia y un alienígena de cuello largo. La respuesta larga es la historia de Atari. Y para entender cómo murió la industria, primero tenemos que ver cómo nació. En 1972, dos mentes brillantes, Nolan Bushnell y Ted Dabney, fundaron una pequeña empresa en California llamada Atari. Su objetivo era simple pero ambicioso: llevar la tecnología de las supercomputadoras al público general a través de juegos que funcionaran con monedas. Ese mismo año lanzaron Pong, un juego de tenis de mesa compuesto por 2 rectángulos y un cuadrado que rebotaba de un lado a otro. La leyenda cuenta que la primera máquina arcade de Pong, instalada en la taberna Andy Capp's, dejó de funcionar a los pocos días. ¿El motivo? El cajón de las monedas estaba tan absurdamente lleno que atascó el mecanismo. Pero el éxito de Atari escondía un secreto turbio. Nolan Bushnell no inventó el concepto de Pong. Unos meses antes del lanzamiento, Bushnell había asistido a una demostración de la Magnavox Odyssey, que, como vimos en el video anterior, fue la primera consola de videojuegos casera de la historia, diseñada por un ingeniero visionario llamado Ralph Baer. En esa presentación, Baer mostró un sencillo juego de ping-pong virtual. Bushnell lo vio, tomó notas mentales y le encargó a su ingeniero Alan Alcorn que hiciera una versión mejorada para arcades. Cuando Pong se volvió un fenómeno mundial, Magnavox y Baer no se quedaron de brazos cruzados, demandaron a Atari por infracción de patentes, y ellos, frente a un largo y costoso juicio que podría haber quebrado a su joven empresa, llegaron a un acuerdo extrajudicial y le pagaron a Magnavox $700,000 para licenciar la patente. Fue el precio de la paz, y a largo plazo una ganga absoluta, pues Atari ahora era libre de conquistar el mundo. Para finales de los 70, Atari sabía que los arcades eran rentables, pero el verdadero tesoro estaba en la sala de estar de cada familia. Querían construir un sistema donde los juegos no estuvieran integrados en la máquina, sino que se pudieran cambiar mediante cartuchos. Así nació el proyecto Stella, que eventualmente conoceríamos como la icónica Atari 2600. Desarrollar esta consola costó una fortuna, tanto que Bushnell tuvo que vender Atari a Warner Communications para conseguir el capital necesario. Pero la inversión valió la pena. La 2600 se lanzó en 1977 y cambió el paradigma del entretenimiento. Sin embargo, las ventas iniciales fueron lentas. Hacía falta un catalizador, algo que obligara a la gente a comprar la máquina, y ese algo llegó en 1980, bajando desde el espacio exterior. Atari tuvo la brillante idea de asegurar los derechos exclusivos para llevar el mega éxito de las arcades Space Invaders a la 2600. Fue un movimiento maestro. Space Invaders se convirtió en el primer vendeconsolas de la historia. Millones de personas compraron la Atari 2600 únicamente para poder matar marcianitos en su propio televisor. Las ventas se cuadruplicaron. Atari era oficialmente el rey del mundo. Pero aquí es donde hacemos una pausa. Mientras los billetes llovían sobre Warner, dentro de Atari se estaba gestando una revolución. Bajo la dirección de su nuevo CEO, Ray Kassar, Atari dejó de ser un paraíso creativo para convertirse en una corporación rígida, fría y burocrática. Kassar venía de la industria textil y no entendía a los programadores. Los ingenieros creaban juegos que generaban decenas de millones de dólares, pero recibían un salario fijo de $20,000 al año, y ni siquiera se les permitía poner sus nombres en los créditos de los juegos para evitar que otras empresas los contrataran. La tensión explotó cuando 4 de los mejores programadores de Atari, David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller y Bob Whitehead, responsables de más del 60% de las ganancias de la empresa en cartuchos, exigieron un trato justo. Kassar los ignoró, y ellos, ofendidos y hartos, renunciaron en 1979 y fundaron su propia compañía, Activision. Sí, los de Call of Duty. Fue un momento sísmico. Activision se convirtió en el primer desarrollador third party de la historia. Atari enfureció y los demandó para intentar detenerlos, pero Activision ganó en los tribunales en 1982.
La justicia dictaminó que cualquiera podía fabricar juegos para la consola de Atari. Este fallo judicial fue una victoria para los creadores, permitiendo el lanzamiento de obras maestras como Pitfall, el primer juego de plataformas de la historia. Pero, sin darse cuenta, acababan de abrir la caja de Pandora que destruiría la industria. Al ver que Activision estaba haciendo millones programando para el Atari 2600 sin tener que fabricar la consola, todos quisieron un trozo del pastel. Y cuando digo todos, es todos. Empresas que no tenían absolutamente nada que ver con la tecnología empezaron a abrir divisiones de videojuegos. La marca de comida para perros Purina lanzó un juego. La compañía de avena Quaker Oats hizo lo mismo. El mercado se inundó de juegos espantosos, mal programados y aburridos, desarrollados en cuestión de semanas por novatos que solo querían dinero. Atari había cometido un error fatal de diseño. Su consola no tenía ningún chip de seguridad o bloqueo. Cualquiera que supiera cómo soldar una placa podía fabricar y vender un cartucho. De repente, el consumidor promedio iba a la tienda y en lugar de encontrar juegos garantizados, se topaba con estantes repletos de títulos mediocres y confusos. La confianza del comprador empezó a desmoronarse. Las tiendas no sabían qué juegos eran buenos y cuáles eran basura, así que compraban de todo, saturando sus inventarios con productos que nadie quería. Regresemos a Atari. Acorralados por esta nueva competencia desleal, la compañía confió ciegamente en el poder de su marca y en las grandes licencias, cayendo en la máxima arrogancia corporativa. En 1982, cometieron dos errores históricos. Primero, lanzaron una conversión espantosa del exitoso Pac-Man para la 2600, un juego apresurado, feo y con fantasmas que parpadeaban tanto que lastimaban la vista. A pesar de esto, fabricaron más cartuchos de Pac-Man que consolas existentes en el mercado, asumiendo ciegamente que la gente compraría la consola solo por el juego. Pero el clavo final en el ataúd lo pondría Steven Spielberg. Atari pagó más de $20 millones por los derechos de la película del momento, E.T. el extraterrestre. El problema fue que cerraron el trato a finales de julio y exigieron que el juego estuviera en las tiendas para Navidad. Eso le dio al programador Howard Scott Warshaw un total de apenas 6 semanas para diseñar y programar el juego completo desde cero. El resultado, un juego incomprensible y frustrante, donde el extraterrestre pasaba la mayor parte del tiempo cayendo dentro de pozos de los que era casi imposible salir. Fabricaron 5 millones de copias, vendieron menos de 1,5 millones, y la mayoría fueron devueltas por padres furiosos. Y así llegamos a la crisis. En 1983, la tormenta perfecta golpeó. Demasiadas consolas en el mercado, un océano de juegos basura de terceros, y las dos franquicias más grandes de Atari resultaron ser fiascos injugables. Las tiendas, desesperadas por vaciar sus almacenes, tomaron cartuchos que costaban $40 y los remataron por solo 5. El consumidor, al ver esto, dejó de comprar juegos a precio completo. Las ganancias de la industria se evaporaron de la noche a la mañana. Empresas de software quebraron. Las jugueterías juraron no volver a vender un videojuego nunca más, y Atari se desangró, perdiendo millones de dólares al día. Su desesperación fue tan grande que, para deshacerse del inventario inservible, Atari llenó 14 camiones con millones de cartuchos invendidos, incluyendo las obras de E.T. y Pac-Man, y los sepultó el secreto en el vertedero de Alamogordo, fundiendo el plástico y cubriéndolo con cemento. Para 1984, el mercado americano de las consolas caseras era un páramo desolado. Los expertos de la tecnología declararon oficialmente la muerte del videojuego, catalogándolo como una moda pasajera a la altura del cubo Rubik o las mascotas de piedra. Pero los americanos ignoraban algo. Al otro lado del mundo, en Japón, una compañía centenaria que había comenzado fabricando cartas tradicionales Hanafuda, estaba observando atentamente el desastre de Atari. Ellos sabían exactamente por qué había ocurrido el colapso. Sabían que el problema no era que a la gente no le gustaran los videojuegos, sino que odiaban que los engañaran con productos de mala calidad. Esta compañía japonesa diseñó un plan maestro, un caballo de Troya, disfrazado de sistema de entretenimiento, protegido por un chip de seguridad inviolable y respaldado por un estricto sello de calidad que garantizaría a los padres que nunca más comprarían basura. Esa compañía era Nintendo. Pero ¿cómo lograron infiltrarse en un mercado que los rechazaba? ¿Cómo impusieron su dictadura de calidad? ¿Y cómo un plomero italiano con bigote salvó él solo a toda la industria del entretenimiento? Esa es una historia para nuestro próximo video. Yo soy Taquito. Nos vemos después.